La historia de José el intérprete de sueños y el faraón. José tenía 17 años. Estaba de pastor de ovejas con sus hermanos, él, muchacho todavía, con los hijos de Bilhá y los de Zilpá, mujeres de su padre. Y José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. Israel amaba a José más que a todos los demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga. Vieron sus hermanos cómo le prefería su padre a todos sus otros hijos, y le aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. José tuvo un sueño y lo manifestó a sus hermanos, quienes le odiaron más aún. Les dijo: «Oíd el sueño que he tenido. Me parecía que nosotros estábamos atando gavillas en el campo, y he aquí que mi gavilla se levantaba y se tenía derecha, mientras que vuestras gavillas le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía». Sus hermanos le dijeron: «¿Será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos domeñados?». Y acumularon todavía más odio contra él por causa de sus sueños y de sus palabras. Volvió a tener otro sueño, y se lo contó a sus hermanos. Díjoles: «He tenido otro sueño. Resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí». Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: «¿Qué sueño es ese que has tenido? ¿Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo?». Sus hermanos le tenían envidia, mientras que su padre reflexionaba. Fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: «¿No están tus hermanos pastoreando en Siquem? Ve de mi parte a donde ellos». Dijo: «Estoy listo». Díjole: «Anda, vete a ver si tus hermanos siguen sin novedad, y lo mismo el ganado, y tráeme noticias». Le envió, pues, desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Encontróse con él un hombre mientras estaba discurriendo por el campo. El hombre le preguntó: «¿Qué buscas?». Díjole: «Estoy buscando a mis hermanos. Indícame, por favor, dónde están pastoreando». El hombre le dijo: «Partieron de aquí, pues yo les oí decir: vamos a Dotán». José fue detrás de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos le vieron de lejos, y antes que se les acercara, conspiraron contra él para matarle, y se decían mutuamente: «Por ahí viene el soñador. Ahora, pues, venid, matémosle y echémosle en un pozo cualquiera, y diremos que algún animal feroz le devoró. Veremos entonces en qué paran sus sueños». Rubén lo oyó y le libró de sus manos. Dijo: «No atentemos contra su vida». Rubén les dijo: «No derraméis sangre. Echadle a ese pozo que hay en el páramo, pero no pongáis la mano sobre él». Su intención era de salvarle de sus hermanos para devolverle a su padre. Y ocurrió, que cuando llegó José donde sus hermanos, estos despojaron a José de su túnica, aquella túnica de manga larga que llevaba puesta, y echándole mano le arrojaron al pozo. Aquel pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer. Y levantando los ojos divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con camellos cargados de almáciga, sandáraca y ládano, que iban bajando hacia Egipto. Entonces dijo Judá a sus hermanos: «¿Qué aprovecha el que asesinemos a nuestro hermano y luego tapemos su sangre? Venid, vamos a venderle a los ismaelitas, pero no pongamos la mano en él, porque es nuestro hermano, carne nuestra». Y sus hermanos asintieron. Pasaron unos madianitas mercaderes, y descubriéndole subieron a José del pozo. Vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Vuelve Rubén al pozo, y he aquí que José no estaba en el pozo. Él desgarró sus ropas, y volviendo donde sus hermanos les dijo: «El niño no aparece, ¿y yo qué hago ahora?». Entonces tomaron la túnica de José, y degollando un cabrito, tiñeron la túnica en sangre, y enviaron la túnica de manga larga, haciéndola llegar hasta su padre con este recado: «Esto hemos encontrado. Examina si se trata de la túnica de tu hijo, o no». Él la examinó y dijo: «Es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz le ha devorado. José ha sido despedazado». Jacob desgarró su vestido, se echó un sayal a la cintura e hizo duelo por su hijo durante muchos días.
Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, pero él rehusaba consolarse y decía, voy a bajar en duelo al Seol donde mi hijo. Y su padre le lloraba. Por su parte, los madianitas, llegados a Egipto, le vendieron a Putifar, eunuco de Faraón y capitán de los guardias. Por aquel tiempo bajó Judá de donde sus hermanos para dirigirse a cierto individuo de Adulam llamado Jirá. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo llamado Súa y tomándola por esposa se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Nuevamente dio a luz otro hijo, al que llamó Selá. Ella se encontraba en Aksib al darle a luz. Judá tomó para su primogénito a una mujer llamada Tamar. El primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, Yahvé le hizo morir. Entonces Judá dijo a Onán, cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así, si bien tuvo relaciones con su cuñada, derramaba a tierra, evitando el dar descendencia a su hermano. Pareció mal a Yahvé lo que hacía y le hizo morir también a él. Entonces dijo Judá a su nuera Tamar, quédate como viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá. Pues se decía, por si acaso muere también él, lo mismo que sus hermanos. Tamar se fue y quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, la mujer de Judá. Cuando Judá se hubo consolado, subió a Timná para el trasquileo de su rebaño, junto con Jirá su compañero adulamita. Se lo notificaron a Tamar, oye, tu suegro sube a Timná para el trasquileo de su rebaño. Entonces ella se quitó de encima sus ropas de viuda y se cubrió con el velo, y bien disfrazada se sentó en Petajenayim, que está a la vera del camino de Timná. Veía, en efecto, que Selá había crecido, pero que ella no le era dada por mujer. Judá la vio y la tomó por una ramera, porque se había tapado el rostro, y desviándose hacia ella dijo, déjame ir contigo, pues no la reconoció como su nuera. Dijo ella, ¿y qué me das por venir conmigo? Te mandaré un cabrito de mi rebaño. Si me das prenda hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda he de darte? Tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano. Él se lo dio y se unió a ella, la cual quedó encinta de él. Entonces se marchó ella y, quitándose el velo, se vistió sus ropas de viuda. Judá, por su parte, envió el cabrito por mediación de su compañero el adulamita, para rescatar la prenda de manos de la mujer, pero éste no la encontró. Preguntó a los del lugar, ¿dónde está la ramera aquella que había en Enayim, a la berra del camino? Ahí no ha habido ninguna ramera, dijeron. Entonces él se volvió donde Judá y dijo, no la he encontrado, y los mismos lugareños me han dicho que allí no ha habido ninguna ramera. Pues que se quede con ello, dijo Judá, que nadie se burle de nosotros. Ya ves cómo he enviado ese cabrito, y tú no la has encontrado. Ahora bien, como a los 3 meses aproximadamente, Judá recibió este aviso, tu nuera Tamar ha fornicado, y lo que es más, ha quedado encinta a consecuencia de ello. Dijo Judá, sacadla y que sea quemada. Pero cuando ya la sacaban, envió ella un recado a su suegro, del hombre a quien esto pertenece estoy encinta, y añadía, examina, por favor, de quién es este sello, este cordón y este bastón. Judá lo reconoció y dijo, ella tiene más razón que yo, porque la verdad es que no la he dado por mujer a mi hijo Selá. Y nunca más volvió a tener trato con ella. Al tiempo del parto resultó que tenía 2 mellizos en el vientre. Y ocurrió que, durante el parto, uno de ellos sacó la mano, y la partera le agarró y le ató una cinta escarlata a la mano, diciendo, este ha salido primero. Pero entonces retiró él la mano, y fue su hermano el que salió. Ella dijo, ¿cómo te has abierto brecha? Y le llamó Pérez. Detrás salió su hermano, que llevaba en la mano la cinta escarlata, y le llamó Serash. José fue bajado a Egipto, y le compró un egipcio, Putifar, eunuco de Faraón y jefe de los guardias. Le compró a los ismaelitas que le habían bajado allá. Yahvé asistió a José,
que llegó a ser un hombre afortunado, mientras estaba en casa de su señor egipcio. Este echó de ver que Yahvé estaba con él y que Yahvé hacía prosperar todas sus empresas. José ganó su favor y entró a su servicio, y su señor le puso al frente de su casa y todo cuanto tenía se lo confió. Desde entonces le encargó de toda su casa y de todo lo que tenía, y Yahvé bendijo la casa del egipcio en atención a José, extendiéndose la bendición de Yahvé a todo cuanto tenía en casa y en el campo. Él mismo dejó todo lo suyo en manos de José y, con él, ya no se ocupó personalmente de nada más que del pan que comía. José era apuesto y de buena presencia. Tiempo más tarde sucedió que la mujer de su señor se fijó en José y le dijo, «Acuéstate conmigo». Pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor, «He aquí que mi señor no me controla nada de lo que hay en su casa, y todo cuanto tiene me lo ha confiado. No es el mayor que yo en esta casa. Y sin embargo, no me ha vedado absolutamente nada más que a ti misma, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo entonces voy a hacer este mal tan grande, pecando contra Dios?» Ella insistía en hablar a José día tras día, pero él no accedió a acostarse y estar con ella. Hasta que cierto día entró él en la casa para hacer su trabajo y coincidió que no había ninguno de casa allí dentro. Entonces ella le asió de la ropa diciéndole, «Acuéstate conmigo». Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió huyendo afuera. Entonces ella, al ver que había dejado la ropa en su mano, huyó también afuera y gritó a los de su casa diciéndoles, «Mirad. Nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Ha venido a mí para acostarse conmigo, por yo he gritado, y al oírme levantar la voz y gritar, ha dejado su vestido a mi lado y ha salido huyendo afuera». Ella depositó junto a sí el vestido de él, hasta que vino su señor a casa, y le repitió esto mismo. «Ha entrado a mí ese siervo hebreo que tú nos trajiste, para abusar de mí, pero yo he levantado la voz y he gritado, y entonces ha dejado él su ropa junto a mí y ha huido afuera». Al oír su señor las palabras que acababa de decirle su mujer, «Esto ha hecho conmigo tu siervo», se encolerizó. Y el señor de José le prendió y le puso en la cárcel, en el sitio donde estaban los detenidos del rey. Allí se quedó en presidio. Pero Yahvé asistió a José y le cubrió con su misericordia, haciendo que se ganase el favor del alcaide. El alcaide confió a José todos los detenidos que había en la cárcel. Todo lo que se hacía allí, lo hacía él. El alcaide no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, ya que Yahvé le asistía y hacía prosperar todas sus empresas. Después de estas cosas sucedió que el escanciador y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Faraón se enojó contra sus 2 eunucos, contra el jefe de los escanciadores y el jefe de los panaderos, y les puso bajo la custodia en casa del jefe de los guardias, en prisión, en el lugar donde estaba detenido José. El jefe de los guardias encargó de ellos a José, para que le sirviese. Así pasaban los días en presidio. Aconteció que ambos soñaron sendos sueños en una misma noche, cada cual con su sentido propio, el escanciador y el panadero del rey de Egipto que estaban detenidos en la prisión. José vino a ellos por la mañana, y los encontró preocupados. Preguntó, pues, a los eunucos de Faraón, que estaban con él en presidio en casa de su señor, ¿por qué tenéis hoy mala cara? Hemos soñado un sueño, le dijeron, y no hay quien lo interprete. José les dijo, ¿no son de Dios los sentidos ocultos? Vamos, contádmelo a mí. El jefe de los escanciadores contó su sueño a José y le dijo, voy con mi sueño. Resulta que yo tenía delante una cepa, y en la cepa 3 sarmientos, que nada más echar yemas, florecían enseguida y maduraban las uvas en sus racimos. Yo tenía en la mano la copa de Faraón, y tomando aquellas uvas, las exprimía en la copa de Faraón, y ponía la copa en la mano de Faraón. José dijo, esta es la interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días levantará Faraón tu cabeza, te devolverá tu cargo, y pondrás la copa de Faraón en su mano, lo mismo que antes, cuando eras su escanciador. A ver si te acuerdas de mí cuando te vaya bien, y me haces el favor de hablar de mí a Faraón para que me saque de esta casa.
pues fui raptado del país de los hebreos, y por lo demás, tampoco aquí hice nada para que me metieran en el pozo. Vio el jefe panaderos que era buena la interpretación y dijo a José: voy con mi sueño. Había 3 cestas de pan candeal sobre mi cabeza. En la cesta de arriba había de todo lo que come Faraón de panadería, pero los pájaros se lo comían de la cesta, de encima de mi cabeza. Respondió José: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. A vuelta de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te colgará en un madero, y las aves se comerán la carne que te cubre. Al tercer día, que era el natalicio de Faraón, dio un banquete para todos sus servidores, y levantó la cabeza del jefe de escanciadores y la del jefe de panaderos en presencia de sus siervos. Al jefe de escanciadores le restituyó en su oficio, y volvió a poner la copa en manos de Faraón. En cuanto al jefe de panaderos, le colgó, tal y como les había interpretado José. Pero el jefe de escanciadores no se acordó de José, sino que le echó en olvido. Al cabo de 2 años, Faraón soñó que se encontraba parado a la berra del río. De pronto suben del río 7 vacas hermosas y lustrosas que se pusieron a pacer en el carrizal. Pero he aquí que detrás de aquellas subían del río otras 7 vacas, de mal aspecto y macilentas, las cuales separaron cabe las otras vacas en la margen del río, y las vacas de mal aspecto y macilentas se comieron a las 7 vacas hermosas y lustrosas. Entonces Faraón se despertó, y vuelto a dormirse soñó otra vez que 7 espigas crecían en una misma caña, lozanas y buenas. Pero he aquí que otras 7 espigas flacas y asolanadas brotaron después de aquellas y las espigas flacas consumieron a las 7 lozanas y llenas. Despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Aquella mañana estaba inquieto su espíritu y envió a llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto. Faraón les contó su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara a Faraón. Entonces el jefe de escanciadores habló a Faraón diciéndole: hoy me acuerdo de mi yerro. Faraón se había enojado contra sus siervos y me había puesto bajo custodia en casa del jefe de los guardias a mí y al jefe de panaderos. Entonces tuvimos 2 sueños en una misma noche, tanto yo como él, cada uno con su sentido propio. Había allí con nosotros un muchacho hebreo, siervo del jefe de los guardias. Le contamos nuestro sueño, y él nos dio el sentido propio de cada cual. Y resultó que según nos lo había interpretado, así fue: a mí me restituyó Faraón en mi puesto, y a él le colgó. Faraón mandó llamar a José y le sacaron del pozo con premura, se afeitó y mudó de vestido y compareció ante Faraón. Dijo Faraón a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que te basta oír un sueño para interpretarlo. Respondió José a Faraón: no hablemos de mí, que Dios responda en buena hora a Faraón. Y refirió Faraón a José su sueño: resulta que estaba yo parado a la orilla del río, cuando de pronto suben del río 7 vacas lustrosas y de hermoso aspecto, las cuales pacían en el carrizal. Pero he aquí que otras 7 vacas subían detrás de aquellas, de muy ruin y mala catadura y macilentas, que jamás vi como aquellas en toda la tierra de Egipto, de tan malas. Y las 7 vacas macilentas y malas se comieron a las 7 vacas primeras, las lustrosas. Pero una vez que las tuvieron dentro, ni se conocía que las tuviesen, pues su aspecto seguía tan malo como al principio. Entonces me desperté, y volví a ver en sueños cómo 7 espigas crecían en una misma caña, henchidas y buenas. Pero he aquí que otras 7 espigas secas, flacas y asolanadas, brotaban después de aquellas y consumieron las espigas flacas a las 7 espigas hermosas. Se lo he dicho a los magos, pero no hay quien me lo explique. José dijo a Faraón: el sueño de Faraón es uno solo. Dios anuncia a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años de abundancia y las 7 espigas buenas, 7 años son, porque el sueño es uno solo. Y las 7 vacas macilentas y malas que subían después de aquellas, son 7 años, e igualmente las 7 espigas flacas y asolanadas, es que habrá 7 años de hambre. Esto es lo que yo he dicho a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón.
He aquí que vienen 7 años de gran hartura en todo Egipto. Pero después sobrevendrán otros 7 años de hambre y se olvidará toda la hartura en Egipto, pues el hambre asolará el país, y no se conocerá hartura en el país, de tanta hambre como habrá. Y el que se haya repetido el sueño de Faraón 2 veces, es porque la cosa es firme de parte de Dios, y Dios se apresura a realizarla. Ahora, pues, fíjese Faraón en algún hombre inteligente y sabio, y póngalo al frente de Egipto. Hágalo así Faraón, ponga encargados al frente del país y exija el quinto a Egipto durante los 7 años de abundancia. Ellos recogerán todo el comestible de esos años buenos que vienen, almacenarán el grano a disposición de Faraón en las ciudades, y lo guardarán. De esta forma quedarán registradas las reservas de alimento del país para los 7 años de hambre que habrá en Egipto, y así no perecerá el país de hambre. Pareció bien el discurso a Faraón y a todos sus servidores, y dijo Faraón a sus servidores, ¿acaso se encontrará otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás al frente de mi casa, y de tu boca dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti. Dijo Faraón a José, mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José, le hizo vestir ropas de lino fino y le puso el collar de oro al cuello, luego le hizo montar en su segunda carroza, e iban gritando delante de él, Abrec. Así le puso al frente de todo el país de Egipto. Dijo Faraón a José, yo, Faraón, sin tu licencia no levantará nadie mano ni pie en todo Egipto. Faraón llamó a José Safnat Paneai y le dio por mujer a Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José con autoridad sobre el país de Egipto. Tenía José 30 años cuando compareció ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón, y recorrió todo Egipto. La tierra produjo con profusión durante los 7 años de abundancia, y él hizo acopio de todos los víveres de los 7 años en que hubo hartura en Egipto, poniendo en cada ciudad los víveres de la campiña circundante. José recolectó grano como la arena del mar, una enormidad, hasta tener que desistir de contar porque era innumerable. Antes que sobreviniesen los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos que le dio Asnat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José al primogénito Manasés, porque, decía, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre, y al segundo le llamó Efraín, porque, decía, me ha hecho fructificar Dios en el país de mi aflicción. Concluyeron los 7 años de hartura que hubo en Egipto, y empezaron a llegar los 7 años de hambre como había predicho José. Hubo hambre en todas las regiones, pero en todo Egipto había pan. Toda la tierra de Egipto sintió también hambre, y el pueblo clamó a Faraón pidiendo pan. Y dijo Faraón a todo Egipto, id a José, haced lo que él os diga. El hambre cundió por toda la haz de la tierra. Entonces José sacó todas las existencias y abasteció de grano a Egipto. Arreciaba el hambre en Egipto, de todos los países venían también a Egipto para proveerse comprando grano a José, porque el hambre cundía por toda la tierra. Vio Jacob que se repartía grano en Egipto, y dijo Jacob a sus hijos, ¿por qué os estáis ahí mirando? Yo tengo oído que hay reparto de grano en Egipto. Bajad a comprarnos grano allí, para que vivamos y no muramos. Bajaron, pues, los 10 hermanos de José a proveerse de grano en Egipto, pero a Benjamín, hermano de José, no le envió Jacob con sus hermanos, pues se decía, no vaya a sucederle alguna desgracia. Fueron, pues, los hijos de Israel a comprar con otros que iban, pues había hambre en el país cananeo. José era el que regía en todo el país, y él mismo en persona era el que distribuía grano a todo el mundo. Llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro en tierra. Vio José a sus hermanos y los reconoció, pero él no se dio a conocer, y hablándoles con dureza les dijo, ¿de dónde venís? Dijeron, de Canaán, para comprar víveres. O sea, que José reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron.
José entonces se acordó de aquellos sueños que había soñado respecto a ellos, y les dijo: Vosotros sois espías, que venís a ver los puntos desguarnecidos del país. Dijéronle: No, Señor, sino que tus siervos han venido a proveerse de víveres. Todos nosotros somos hijos de un mismo Padre, y somos gente de bien. Tus siervos no son espías. Díjoles: Nada de eso. A lo que venís es a ver los puntos desguarnecidos del país. Dijéronle: Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un mismo padre, en el país cananeo. Solo que el menor está actualmente con nuestro padre, y el otro no existe. José replicó: Lo que yo os dije, sois espías. Con esto seréis probados, por vida de Faraón. No saldréis de aquí mientras no venga vuestro hermano pequeño acá. Enviad a cualquiera de vosotros y que traiga a vuestro hermano, mientras los demás quedáis presos. Así serán comprobadas vuestras afirmaciones, a ver si la verdad está con vosotros. Que si no, por vida de Faraón, espías sois. Y los puso bajo custodia durante 3 días. Al tercer día les dijo José: Haced esto, pues yo también temo a Dios, y viviréis. Si sois gente de bien, uno de vuestros hermanos se quedará detenido en la prisión mientras los demás hermanos vais a llevar el grano que tanta falta hace en vuestras casas. Luego me traéis a vuestro hermano menor, entonces se verá que son verídicas vuestras palabras y no moriréis. Así lo hicieron ellos. Y se decían el uno al otro: A fe que somos culpables contra nuestro hermano, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviésemos compasión y no le hicimos caso. Por eso nos hallamos en esta angustia. Rubén les replicó: ¿No os decía yo que no pecarais contra el niño y no me hicisteis caso? Ahora se reclama su sangre. Ignoraban ellos que José les entendía, porque mediaba un intérprete entre ellos. Entonces José se apartó de su lado y lloró, y volviendo donde ellos tomó a Simeón y le hizo amarrar a vista de todos. Mandó José que se les llenaran los envases de grano, que se devolviera a cada uno su dinero en la talega, y que se les pusiera provisiones para el camino. Así se hizo con ellos. Ellos pusieron su cargamento de grano sobre los burros, y se fueron de allí. Al ir a hacer noche, uno de ellos abrió su talega para dar pienso a su burro, y vio que su dinero estaba en la boca de la talega de grano. Y dijo a sus hermanos: Me han devuelto el dinero, lo tengo aquí en mi talega. Se quedaron sin aliento, y se miraban temblando y diciendo: ¿Qué es esto que ha hecho Dios con nosotros? Llegaron donde su padre, a Canaán, y le manifestaron todas sus aventuras, diciéndole: El hombre que es señor del país ha hablado con nosotros duramente y nos ha tomado por espías del país. Nosotros le hemos dicho que éramos gente de bien y no espías, que éramos 2 hermanos, hijos del mismo padre, que uno de nosotros no existía, y que el otro se encontraba actualmente con nuestro padre en Canaán. Entonces nos dijo el hombre que es señor del país: De este modo conoceré si sois gente de bien. Dejad conmigo a uno de vosotros, tomad lo que hace falta en vuestras casas y marchaos a buscarme a vuestro hermano pequeño. Así conoceré que no sois espías, sino gente de bien. Entonces os entregaré a vuestro hermano y circularéis libremente por el país. Ahora bien, cuando estaban vaciando sus talegas, he aquí que cada uno tenía su dinero en la talega, y tanto ellos como su padre, al ver las bolsas, sintieron miedo. Su padre Jacob les dijo: Me dejáis sin hijos, falta José, falta Simeón, y encima vais a quitarme a Benjamín. Esto acabará conmigo. Dijo Rubén a su padre: Que mueran mis 2 hijos si no te lo traemos. Confíalo a mí y yo te lo devolveré. Replicó: No bajará mi hijo con vosotros, pues su hermano está muerto y solo me queda él. Si le ocurre cualquier desgracia en ese viaje que vais a hacer, entonces haríais bajar mi vejez con pena al Seol. El hambre seguía abrumando la tierra. Así pues, en cuanto acabaron de consumir el grano traído de Egipto, les dijo su padre: Volved y compradnos algo de comer. Judá le dijo: Bien claro nos dio a entender aquel hombre que no veríamos su rostro si no estaba con nosotros nuestro hermano. Si mandas a nuestro hermano con nosotros, bajaremos y te compraremos víveres, pero si no le mandas, no bajamos,
porque aquel hombre nos dijo: no os presentéis a mí si no está vuestro hermano con vosotros. Dijo Israel: ¿por qué para desgracia mía hicisteis saber a ese hombre que teníais otro hermano? Dijeron: él empezó preguntándonos por nuestra familia, diciéndonos: ¿tenéis a un padre? ¿Vive todavía vuestro padre? ¿Tenéis algún otro hermano? Y nosotros nos limitamos a responder a sus palabras. ¿Podíamos saber qué iba a decirnos: bajad a vuestro hermano? Dijo Judá a su padre Israel: deja ir al chico conmigo, deja que vayamos para vivir y no morir ni nosotros, ni tú, ni nuestros pequeños. Yo respondo de él: de mi mano lo exigirás si no lo trajere aquí y te lo presentare, y estaría yo en falta contigo a perpetuidad. Que lo que es, si no nos hubiéramos entretenido, para estas horas ya estaríamos de vuelta. Díjole su padre Israel: siendo así, hacedlo. Llevaos de lo más fino del país en vuestras cestas, y bajad a aquel hombre un regalo, un poco de sandácara, un poco de miel, almáciga y ládano, pistachos y almendras. Tomáis también con vosotros el doble de plata y devolvéis personalmente la plata de vuelta en la boca de vuestras talegas, por si se trata de un error. Tomad, pues, a vuestro hermano y volved inmediatamente donde ese hombre, que el Sadei os haga hallar misericordia ante ese hombre, y que él os despache y suelte a vuestro otro hermano, y a Benjamín. Por mi parte, si he de perder a mis hijos, ¿qué le vamos a hacer? Ellos tomaron dicho regalo y el doble de plata consigo, y asimismo a Benjamín, y poniéndose en marcha bajaron a Egipto y se presentaron a José. José vio con ellos a Benjamín, y dijo a su mayordomo: lleva a esos hombres a casa, mata algún animal y lo preparas, porque esos hombres van a comer conmigo a mediodía. El hombre hizo como le había dicho José, y llevó a los hombres a casa de José. Ellos se asustaron porque se les llevaba a casa de José, y dijeron: es por lo de la plata de vuelta en nuestros sacos la otra vez, por lo que se nos trae acá, para ponernos alguna trampa, caer sobre nosotros y reducirnos a esclavitud, junto con nuestros asnos. Y acercándose al mayordomo de José le dijeron a la puerta de la casa: por favor, señor, nosotros bajamos anteriormente a comprar víveres. Pero resultó que cuando fuimos a hacer noche y abrimos nuestras talegas de grano, nos encontramos con que la plata de cada uno estaba en la boca de su talega, nuestra plata bien pesada, y la hemos devuelto con nosotros, y además traemos con nosotros más plata para comprar víveres. Ignoramos quién puso nuestra plata en nuestras talegas. Díjoles: la paz sea con vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os puso ese tesoro en las talegas. Vuestra plata ya me llegó. Y le sacó a Simeón. Luego los introdujo en casa de José, les dio agua y se lavaron los pies, y les dio pienso para sus asnos. Entonces ellos prepararon el regalo, mientras llegaba José a mediodía, pues oyeron que iban a comer allí. Al entrar José en casa, le presentaron el regalo que llevaban consigo y se inclinaron hasta el suelo. Él les saludó y les preguntó: ¿vuestro anciano padre de quien me hablasteis, vive aún? Y le dijeron: está bien tu siervo, nuestro padre, todavía vive. Y postrándose se inclinaron. Entonces José volvió los ojos y vio a Benjamín, su hermano de madre, y dijo: este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y añadió: Dios te guarde, hijo mío. José tuvo que darse prisa, porque le daban ganas de llorar de emoción por su hermano, y entrando en el cuarto lloró allí. Luego se lavó la cara, salió y conteniéndose dijo: servid la comida. Y le sirvieron a él aparte a ellos, y aparte a los egipcios que comían con él, porque los egipcios no soportan comer con los hebreos, cosa detestable para ellos. Sentáronse, pues, delante de él por orden de antigüedad, de mayor a menor, y unos a otros se daban muestras de asombro. Él fue tomando de delante de sí raciones para ellos, y la ración de Benjamín era 5 veces mayor que la de todos los demás. Ellos bebieron y se alegraron en su compañía. Entonces él dio esta orden a su mayordomo: llena de víveres las talegas de estos hombres, cuanto quepa en ellas, y pones el dinero de cada uno en la boca de su talega. Y mi copa, la copa de plata, la pones en la boca del saco del pequeño,
además del dinero de su compra. Y él hizo conforme a lo que había dicho José. Alumbró el día, y se les despachó a ellos con sus asnos. Salieron de la ciudad, y no bien se habían alejado, cuando José dijo a su mayordomo: levántate y persigue a esos hombres, les das alcance y les dices: ¿por qué habéis pagado mal por bien? Se trata nada menos que de lo que utiliza mi señor para beber, y también para sus adivinaciones. ¿Qué mal habéis obrado? Él les alcanzó y les habló a este tenor. Ellos le dijeron: ¿por qué habla mi señor de ese modo? Lejos de tus siervos hacer semejante cosa. De modo que te hemos devuelto desde Canaán la plata que encontramos en la boca de nuestras talegas, e íbamos a robar ahora de casa de nuestro señor plata ni oro. Aquel de tus siervos a quien se le encuentre, que muera, y también los demás nos haremos esclavos del Señor. Dijo: sea así como decís, aquel a quien se le encuentre, será mi esclavo, pero los demás quedaréis disculpados. Ellos se dieron prisa en bajar sus talegas a tierra y fueron abriendo cada cual la suya. Él les registró empezando por el grande y acabando por el chico, y apareció la copa en la talega de Benjamín. Entonces rasgaron ellos sus túnicas, y cargando cada cual su burro regresaron a la ciudad. Judá y sus hermanos entraron a casa de José, que todavía estaba allí, y cayeron rostro en tierra. José les dijo: ¿qué habéis hecho? ¿Ignorabais que uno como yo tenía que adivinarlo sin falta? Judá dijo: ¿qué vamos a decir al Señor? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué excusa vamos a dar? Dios ha hallado culpables a sus siervos, y henos aquí como esclavos de nuestro Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder ha aparecido la copa. Replicó: lejos de mí, hacer eso. Aquel a quien se le ha hallado la copa, ese será mi esclavo, que los demás subiréis sin novedad donde vuestro padre. Entonces se le acercó Judá y le dijo: con permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar una palabra a los oídos de mi señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como el mismo Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos: ¿tenéis padre o algún hermano? Y nosotros dijimos a mi señor: sí, tenemos padre anciano, y un hijo pequeño de su ancianidad. Otro hermano de éste murió, solo le ha quedado este de su madre, y su padre le quiere. Entonces tú dijiste a tus siervos: bajádmelo, que ponga mis ojos sobre él. Y dijimos a mi señor: imposible que el muchacho deje a su padre, pues si le dejara, éste moriría. Pero dijiste a tus siervos: pues si no baja vuestro hermano menor con vosotros, no volveréis a verme la cara. Así pues, cuando subimos nosotros a mi padre, tu siervo, le expusimos las palabras de mi señor. Nuestro padre dijo: volved y compradnos algo de comer. Dijimos: no podemos bajar, a menos que nuestro hermano pequeño vaya con nosotros. En ese caso sí bajaríamos. Porque no podemos presentarnos a aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano el pequeño. Mi padre, tu siervo, nos dijo: bien sabéis que mi mujer me dio a los dos. El uno se me marchó, y dije que seguramente habría sido despedazado, y no le he vuelto a ver más hasta ahora. Y ahora os lleváis también a este de mi presencia, y le ocurre alguna desgracia, y habréis hecho bajar mi ancianidad al Seol con amargura. Ahora, pues, cuando yo llegue a donde mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, teniendo como tiene el alma tan apegada a la suya, en cuanto vea que falta el muchacho morirá, y tus siervos habrán hecho bajar la ancianidad de nuestro padre, tu siervo, con tristeza al Seol. La verdad es que tu siervo ha traído al muchacho de junto a su padre bajo palabra de que, si no te lo traigo, quedaré en falta para con mi padre a perpetuidad. Ahora, pues, que se quede tu siervo en vez del muchacho como esclavo de mi señor, y suba el muchacho con sus hermanos. Porque ¿cómo subo yo ahora a mi padre sin el muchacho conmigo? No quiero ni ver la aflicción en que caerá mi padre. Ya no pudo José contenerse delante de todos los que en pie le asistían y exclamó: echad a todo el mundo de mi lado. Y no quedó nadie con él mientras se daba a conocer José a sus hermanos. Y se echó a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó hasta la casa de Faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre?
Sus hermanos no podían contestarle, porque se habían quedado atónitos ante él. José dijo a sus hermanos, «Vamos, acercaos a mí». Se acercaron, y él continuó, «Yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. Ahora bien, no os pese mal, ni os dé enojo el haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque con este van 2 años de hambre por la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá arada ni siega. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros la vida mediante una feliz liberación. O sea, que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios, y Él me ha convertido en padre de Faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. Subid deprisa a donde mi padre, y decidle, así, dice tu hijo José, Dios me ha hecho dueño de todo Egipto, baja a mí sin demora. Vivirás en el país de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y nietos, tus ovejas y tus vacadas y todo cuanto tienes. Yo te sustentaré allí, pues todavía faltan 5 años de hambre, no sea que quedéis en la miseria tú y tu casa y todo lo tuyo. Con vuestros propios ojos estáis viendo, y también mi hermano Benjamín con los suyos, que es mi boca la que os habla. Notificad, pues, a mi padre toda mi autoridad en Egipto y todo lo que habéis visto, y enseguida bajad a mi padre acá. Y echándose al cuello de su hermano Benjamín, lloró. También Benjamín lloraba sobre el cuello de José. Luego besó a todos sus hermanos, llorando sobre ellos, después de lo cual sus hermanos estuvieron conversando con él. En el palacio de Faraón corrió la voz, han venido los hermanos de José. La cosa cayó bien a Faraón y sus siervos, y Faraón dijo a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras acémilas y poneos inmediatamente en Canaán, tomad a vuestro padre y vuestras familias, y venid a mí, que yo os daré lo mejor de Egipto, y comeréis lo más pingüe del país. Por tu parte, ordénales, haced esto, tomad de Egipto carretas para vuestros pequeños y mujeres, y os traéis a vuestro padre. Y vosotros mismos no tengáis pena de vuestras cosas, que lo mejor de Egipto será para vosotros. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó carretas por orden de Faraón, y les dio provisiones para el camino. A todos ellos dio sendas mudas, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas. A su padre le envió asimismo 10 burros cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y víveres para el viaje de su padre. Luego despidió a sus hermanos, y cuando se iban les dijo, no os excitéis en el camino. Subieron, pues, de Egipto y llegaron a Canaán, a donde su padre Jacob, y le anunciaron, todavía vive José, y es el amo de todo Egipto. Pero él se quedó impasible, porque no les creía. Entonces le repitieron todas las palabras que José les había dicho, vio las carretas que José había enviado para transportarle, y revivió el espíritu de su padre Jacob. Y dijo Israel, esto me basta. Todavía vive mi hijo José, iré y le veré antes de morirme. Partió Israel con todas sus pertenencias y llegó a Beerseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y dijo Dios a Israel en visión nocturna, Jacob, Jacob. Heme aquí, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Y bajaré contigo a Egipto y yo mismo te subiré también. José te cerrará los ojos. Jacob partió de Beerseba y los hijos de Israel montaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y mujeres, en las carretas que había mandado Faraón para transportarle. También tomaron sus ganados y la hacienda lograda en Canaán, y fueron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él. Sus hijos y nietos, sus hijas y nietas, a toda su descendencia se la llevó consigo a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos. El primogénito de Jacob, Rubén, y los hijos de Rubén, Enoc, Payú, Jezrón y Carmí. Los hijos de Simeón, Yemuel, Yamín, Ohad, Yaquín, Sohar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Quehat y Merari.
Los hijos de Judá, Onán, Selá, Pérez y Serach. Pero y Onán ya habían muerto en Canaán. Y los hijos de Pérez, Hezrón y Jamul. Los hijos de Isaacar, Tolá, Pubá, Yasub y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón, Yaglil. Estos fueron los hijos que Lía había dado a Jacob en Padán Aram, y también su hija Dina. Sus hijos y sus hijas eran en total 33 personas. Los hijos de Gad, Zephón, Yagui, Suní, Esbón, Eri, Arodí y Arelí. Los hijos de Aser, Jimná, Yisba, Yisbi, Beria y Serach, hermana de ellos. Hijos de Beria, Heber y Malquiel. Estos son los hijos de Silpá, la que Labán diera a su hija Lía. Ella engendró para Jacob estas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. A José le nacieron en Egipto Manasés y Efraín, de Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín, Belá, Beker, Asbel, Gerá, Naamán, Ejí, Ros, Mopim, Yupim y Ard. Estos son los hijos que Raquel dio a Jacob. En total 14 personas. Los hijos de Dan, Husim. Los hijos de Neftalí, Yahzil, Guní, Yeser y Sillem. Estos son los hijos de Bilá, la que Labán diera a su hija Raquel, y que aquella engendró para Jacob. En total 7 personas. Todas las personas que entraron con Jacob en Egipto, nacidas de sus entrañas, salvo las mujeres de los hijos de Jacob, hacían un total de 66 personas. Los hijos de José, que le habían nacido en Egipto, eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto eran 70. Israel mandó a Judá por delante a donde José, para que éste le precediera a Gosen, y llegaron al país de Gosen. José enganchó su carroza y subió a Gosen, al encuentro de su padre Israel, y viéndole se echó a su cuello y estuvo llorando sobre su cuello. Y dijo Israel a José: Ahora ya puedo morir, después de haber visto tu rostro, pues que tú vives todavía. José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: Voy a subir a avisar a Faraón y decirle: Han venido a mí mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en Canaán. Son pastores de ovejas, pues siempre fueron ganaderos, y han traído ovejas, vacadas y todo lo suyo. Así, cuando os llame Faraón y os diga: ¿Cuál es vuestro oficio? Le decís: Ganaderos hemos sido tus siervos desde la mocedad hasta ahora, lo mismo que nuestros padres. De esta suerte os quedaréis en el país de Gosen. Porque los egipcios detestan a todos los pastores de ovejas. Vino, pues, José a dar parte a Faraón, diciendo: Mi padre, mis hermanos, sus ovejas y vacadas y todo lo suyo han venido de Canaán, y ya están en el país de Gosen. Luego, de entre todos sus hermanos tomó consigo a 5 varones y se los presentó a Faraón. Dijo Faraón a los hermanos: ¿Cuál es vuestro oficio? Respondieron a Faraón: Pastores de ovejas son tus siervos, lo mismo que nuestros padres. Y dijeron a Faraón: Hemos venido a residir en esta tierra, porque no hay pastos para los rebaños que tienen tus siervos, por ser grave el hambre en Canaán. Así pues, deja morar a tus siervos en el país de Gosen. Y dijo Faraón a José: Jacob y sus hijos vinieron a Egipto donde José. Faraón, rey de Egipto, se enteró y dijo a José: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. Tienes el territorio egipcio por delante, en lo mejor del país instala a tu padre y tus hermanos. Que residan en el país de Gosen. Y si te consta que hay entre ellos gente capacitada, ponles por rabadanes de lo mío. José llevó a su padre Jacob y le presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Dijo Faraón a Jacob: ¿Cuántos años tienes? Respondió Jacob a Faraón: Los años de mis andanzas hacen 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a igualar los años de vida de mis padres, en el tiempo de sus andanzas. Bendijo, pues, Jacob a Faraón, y salió de su presencia.
José instaló a su padre y sus hermanos, asignándoles predio en territorio egipcio, en lo mejor del país, en el país de Ramsés, según lo había mandado Faraón. Y José proveyó al sustento familiar de su padre y sus hermanos y toda la casa de su padre. No había pan en todo el país, porque el hambre era gravísima y tanto Egipto como Canaán estaban muertos de hambre. Entonces José se hizo con toda la plata existente en Egipto y Canaán a cambio del grano que ellos compraban, y llevó José aquella plata al palacio de Faraón. Agotada la plata de Egipto y de Canaán, acudió Egipto en masa a José diciendo: «Danos pan. ¿Por qué hemos de morir en tu presencia ahora que se ha agotado la plata?» Dijo José: «Entregad vuestros ganados y os daré pan por vuestros ganados, ya que se ha agotado la plata». Trajeron sus ganados a José y José les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas y burros. Y les abasteció de pan a trueque de todos sus ganados por aquel año. Cumplido el año, acudieron al año siguiente y le dijeron: «No disimularemos a nuestro señor que se ha agotado la plata, y también los ganados pertenecen ya a nuestro señor. No nos queda a disposición de nuestro señor nada, salvo nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos así nosotros como nuestras tierras? Apropiate nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan, y nosotros con nuestras tierras pasaremos a ser esclavos de Faraón. Pero danos simiente para que vivamos y no muramos, y el suelo no quede desolado». De este modo se apropió José todo el suelo de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo porque el hambre les apretaba, y la tierra vino a ser de Faraón. En cuanto al pueblo, lo redujo a servidumbre, de cabo a cabo de las fronteras de Egipto. Tan solo las tierras de los sacerdotes no se las apropió, porque los sacerdotes tuvieron tal privilegio de Faraón, y comieron de dicho privilegio que les concedió Faraón. Por lo cual no vendieron sus tierras. Dijo entonces José al pueblo: «He aquí que os he adquirido hoy para Faraón a vosotros y vuestras tierras. Ahí tenéis simiente, sembrad la tierra, y luego, cuando la cosecha, daréis el quinto a Faraón y las otras 4 partes serán para vosotros, para siembra del campo, y para alimento vuestro y de vuestros familiares, para alimento de vuestras criaturas». Dijeron ellos: «Nos ha salvado la vida. Jalemos gracia a los ojos de mi señor, y seremos siervos de Faraón». Y José les impuso por norma, vigente hasta la fecha respecto a todo el agro egipcio, dar el quinto a Faraón. Tan solo el territorio de los sacerdotes no pasó a ser de Faraón. Israel residió en Egipto, en el país de Gosén, se afincaron en él y fueron fecundos y se multiplicaron sobremanera. Jacob vivió en Egipto 17 años, siendo los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Cuando los días de Israel tocaron a su fin, llamó a su hijo José y le dijo: «Si he hallado gracia a tus ojos, pon tu mano debajo de mi muslo y hazme este favor y lealtad: no me sepultes en Egipto. Cuando yo me acueste con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos». Respondió: «Yo haré según tu palabra». «Júramelo», dijo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su lecho. Sucedió tras esto que se le dijo a José: «Mira que tu padre está malo». Entonces él tomó consigo a sus 2 hijos Manasés y Efraín, y se hizo anunciar a Jacob: «Tu hijo José ha venido a verte». Entonces Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en su lecho. Dijo Jacob a José: «El Sadai se me apareció en luz, en país cananeo. Me bendijo y me dijo: Mira, yo haré que seas fecundo y que te multipliques, haré de ti una asamblea de pueblos, y daré esta tierra a tu posteridad en propiedad eterna». Pues bien, los 2 hijos tuyos que te nacieron en Egipto antes de venir yo a Egipto a reunirme contigo, míos son, Efraín y Manasés, igual que Rubén y Simeón, serán míos. En cuanto a la prole que has engendrado después de ellos, tuya será y con el apellido de sus demás hermanos se la citará en orden a la herencia. Cuando yo venía de Padán se me murió en el camino Raquel, tu madre, en el país de los cananeos, a poco trecho para llegar a Efratá, y allí la sepulté, en el camino de Efratá, o sea Belén.
Vio Israel a los hijos de José y preguntó, ¿quiénes son estos? Dijo José a su padre, son mis hijos, los que me ha dado Dios aquí. Y él dijo, tráemelos acá, que yo les bendiga. Los ojos de Jacob se habían nublado por la vejez y no podía ver. Acercóselos, pues, y él los besó y los abrazó. Dijo Israel a José, yo no sospechaba ver más tu rostro, y ahora resulta que Dios me ha hecho ver también a tus hijos. José los sacó de entre las rodillas de su padre, y se postró ante él rostro en tierra. José los tomó a los dos, a Efraín con la derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a éste. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés. Es decir que cruzó las manos, puesto que Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta el presente día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Sean llamados con mi nombre y con el de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Al ver José que su padre tenía la diestra puesta sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal, y asió la mano de su padre para retirarla de sobre la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y dijo José a su padre, así no, padre mío, que este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Pero rehusó su padre, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él será grande. Sin embargo, su hermano será más grande que él, y su descendencia se hará una muchedumbre de gentes. Y les bendijo aquel día, diciendo, que con vuestro nombre se bendiga en Israel, y se diga, hágate Dios como a Efraín y Manasés. Y puso a Efraín por delante de Manasés. Dijo entonces Israel a José, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os devolverá a la tierra de vuestros padres. Yo, por mi parte, te doy Siquem a ti, mejorándote sobre tus hermanos, lo que tomé al amorreo con mi espada y con mi arco. Jacob llamó a sus hijos y dijo, juntaos, y os anunciaré lo que os ha de acontecer en días venideros. Apiñaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel, vuestro padre. Rubén, mi primogénito eres tú, mi vigor y las primicias de mi virilidad, plétora de pasión y de ímpetu, espumas como el agua. Cuidado, no te desbordes. Porque subiste al lecho de tu padre, entonces violaste mi tálamo al subir. Simeón y Leví, hermanos, llevaron al colmo la violencia con sus intrigas. En su conciliábulo no entres, alma mía, a su asamblea no te unas, corazón mío. Porque estando de malas, mataron hombres, y estando de buenas, desjarretaron toros. Maldita su ira, por ser tan impetuosa, y su cólera, por ser tan cruel. Los dividiré en Jacob, y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Inclínense a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, has vuelto. Se recuesta, se echa cual león, o cual leona, ¿quién le hará alzar? No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas. Hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rindan homenaje las naciones. El que ata a la vid su borriquillo y a la cepa el pollino de su asna. Lava en vino su vestimenta, y en sangre de uvas su sayo. El de los ojos encandilados de vino, el de los dientes blancos de leche. Zabulón habita en la ribera del mar, y es tripulante de barcos, a horcajadas sobre Sidón. Isaacar es un borrico corpulento echado entre las aguaderas. Aunque ve que el reposo es bueno, y que el suelo es agradable, ofrece su lomo a la carga y termina sometiéndose al trabajo. Dan juzgará a su pueblo como cualquiera de las tribus de Israel. Sea Dan una culebra junto al camino, una víbora junto al sendero, que pica al caballo en los jarretes y cae su jinete de espaldas. En tu salvación espero, Yahvé. A Gad atracadores le atracan, pero él atraca su retaguardia. Aser tiene pingüe su pan, y da manjares de rey. Neftalí es una sierva suelta, que da cervatillos hermosos. Un retoño es José,
retoño junto a la fuente, cuyos vástagos trepan sobre el muro. Le molestan y acribillan, le asaltan los flecheros, pero es roto su arco violentamente y se aflojan los músculos de sus brazos por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la piedra de Israel, por el Dios de tu padre, pues él te ayudará, el Dios Sadei, pues él te bendecirá con bendiciones de los cielos desde arriba, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y del seno, bendiciones de espigas y de frutos, amén de las bendiciones de los montes seculares, y el anhelo de los collados eternos. Sean para la cabeza de José, y para la frente del consagrado entre sus hermanos. Benjamín, lobo rapaz, de mañana devora su presa, y a la tarde reparte el despojo. Todas estas son las tribus de Israel, 12 en total, y esto es lo que les dijo su padre, bendiciéndoles a cada uno con su bendición correspondiente. Luego les dio este encargo: yo voy a reunirme con los míos. Sepultadme junto a mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita, en la cueva que está en el campo de la Macpelá, enfrente de Mambré, en el país de Canaán, el campo que compró Abraham a Efrón elitita, como propiedad sepulcral. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Y allí sepulté yo a Lía. Dicho campo y la cueva que en él hay fueron adquiridos de los hititas. Y en habiendo acabado Jacob de hacer encargos a sus hijos, recogió sus piernas en el lecho, expiró y se reunió con los suyos. Júramelo, dijo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su lecho. José cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Luego encargó José a sus servidores médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Emplearon en ellos 40 días, porque este es el tiempo que se emplea con los embalsamados. Y los egipcios le lloraron durante 70 días. Transcurridos los días de luto por él, habló José a la casa de Faraón en estos términos: si he hallado gracia a vuestros ojos, por favor, haced llegar a oídos de Faraón esta palabra. Mi padre me tomó juramento diciendo: yo me muero. En el sepulcro que yo me labré en el país de Canaán, allí me has de sepultar. Ahora, pues, permíteme que suba a sepultar a mi padre, y luego volveré. Dijo Faraón: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Subió José a enterrar a su padre, y con él subieron todos los servidores de Faraón, los más viejos de palacio, y todos los ancianos de Egipto, así como toda la familia de José, sus hermanos y la familia de su padre. Tan solo a sus pequeñuelos, sus rebaños y vacadas, dejaron en el país de Gosén. Subieron con él además carros y aurigas, un cortejo muy considerable. Llegados a Goren Hatad, que está allende el Jordán, hicieron allí un duelo muy grande y solemne, y José lloró a su padre durante 7 días. Los cananeos, habitantes del país, vieron el duelo en Goren Hatad y dijeron: duelo de importancia es ese de los egipcios. Por eso se llamó el lugar Abel Misrayim, que está allende el Jordán. Sus hijos, pues, hicieron por él como él se lo había mandado. Le llevaron sus hijos al país de Canaán, y le sepultaron en la cueva del campo de la Macpelá, el campo que había comprado Abraham en propiedad sepulcral a Efrón elitita, enfrente de Mambré. Regresó José a Egipto con sus hermanos, y todos cuantos habían subido con él a sepultar a su padre. Vieron los hermanos de José que había muerto su padre y dijeron: a ver si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el daño que le hicimos. Por eso mandaron a José este recado: tu padre encargó antes de su muerte. Así diréis a José: por favor, perdona el crimen de tus hermanos y su pecado. Cierto que te hicieron daño, pero ahora tú perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras le hablaban. Fueron entonces sus hermanos personalmente y cayendo delante de él dijeron: henos aquí, esclavos tuyos somos. Replicóles José: no temáis, ¿estoy yo acaso en vez de Dios? Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo numeroso. Así que no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros pequeñuelos.
y les consoló y les habló con afecto. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre, y alcanzó José la edad de 110 años. José vio a los bisnietos de Efraín. Asimismo los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Por último, José dijo a sus hermanos: Yo muero, pero Dios se ocupará sin falta de vosotros y os hará subir de este país al país que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios os visitará sin falta, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí. Y José murió a la edad de 110 años, le embalsamaron, y se le puso en una caja en Egipto.